Buenas noches. Eh, Estamos en este momento en la sustentación de los pósters sobre la tarea 3 de metabolismo primario, junto con mis compañeros Víctor Alonso Moreno, mi persona, David Simón Rodríguez Escobar y Lana. Eh, entonces arrancamos con mi póster sobre metabolismo primario. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de procesos químicos y físicos eh, que ocurren dentro de un organismo para mantener la vida, es lo esencial para la vida. Con ella se produce la energía y la síntesis de proteínas en los componentes celulares, que son como las funciones vitales, como es el crecimiento, la reparación de tejidos, sintetizar nuevas moléculas. Dentro de estos metabolismos hay dos principales, que es el metabolismo primario y el metabolismo secundario. El primario es el que es un conjunto de procesos que permiten la vida de la planta, lo que es el crecimiento y su desarrollo en las hojas, en el tallo, en la absorción de nutrientes. El metabolismo secundario es el conjunto de rutas metabólicas temporales. Estos son compuestos químicos que no son esenciales para la planta, pero se necesitan, como son los olores, es la creación de olores, la creación eh, de sus eh, formas de protegerse ante de pronto los insectos. Entonces, ese es el metabolismo secundario. Dentro de estos metabolismos, el metabolismo secundario está en lo que es el catabolismo, que es el conjunto de reacciones que hacen que se degraden las moléculas complejas, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las moléculas simples. La función principal es la liberación de energía que se encuentra almacenada dentro de estos químicos en forma de ATP. También está el anabolismo, que es el conjunto de reacciones de síntesis donde se construyen las moléculas más complejas, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los polisacáridos, a partir de una molécula simple. La función principal de ellos es utilizar la energía del ATP y poder ponerlos en reducción en la NADPH para formar estructuras necesarias para el crecimiento y el mantenimiento celular. También hay un proceso que es muy importante, que es el de la fotosíntesis, que es el más característico de las plantas. A través de él se captura la energía del sol y la transforma en una energía química en los cloroplastos. Ella utiliza lo que es el dióxido de carbono y el agua para producir su glucosa y la liberación de los oxígenos. Eh, También tenemos aquí las principales funciones del metabolismo. Las principales funciones son el proceso fotosintético, eh, perdón, la respiración celular aeróbica, que es un proceso metabólico en el cual las células utilizan la glucosa para el oxígeno, para en el oxígeno producir energía, dióxido de carbono y agua. También tenemos la imagen de la glucólisis, que esta ocurre en el citoplasma y es la primera parte de la respiración donde se descompone la glucosa, el piruvato, la producción en pequeñas cantidades de ATP. También tenemos en la siguiente imagen todo lo que es el ciclo de Krebs. Es el proceso donde hay varias reacciones químicas que ocurren en la mitocondria, donde la acetil se oxida y genera varias reacciones. Estas se utilizan en cadena para transportar los electrones y este ciclo es muy importante para las noches, para la producción de energía en las noches. Tenemos también la imagen de la fosforilación oxidativa, que es el final del proceso, donde la cadena de tras
donde se pasa la cadena de transporte, donde los electrones utilizan las diferentes energías para generar grandes cantidades de ATP. Tenemos la glucogénesis, proceso de síntesis de la glucosa a partir de precursores no carbohidratados y aminoácidos que son muy importantes para la germinación de las semillas y entre otras cosas. Tenemos la síntesis de proteínas. Este proceso ocurre en los ribosomas y es vital ya que convierte el ARNM, el mensajero, en las proteínas funcionales. Esta es la que transporta toda la información. Utiliza el nitrógeno en la fotosíntesis y crea el rubisco, que es una fijadora de carbón. Tenemos también la imagen de la síntesis de ácidos grasos, es un proceso anabólico que ocurre dentro del citoplasma, donde se forman ácidos grasos de acetil y amolil, principalmente en los plásticos, y utiliza la energía que es esencial para la formación de lípidos dentro de la membrana celular. Y tenemos también la imagen del proceso de la fotosíntesis. Ese proceso de la fotosíntesis lo realizan algunas plantas, en su mayoría las algas y algunas otras bacterias. También tenemos también el proceso de la respiración anaeróbica, eh, que es todo esto se produce a raíz de todo lo que hemos venido hablando. Este es un proceso que ocurre cuando hay suficiente oxígeno presente. Los organismos como las plantas y muchos microorganismos usan esto para descomponer su glucosa. En cambio, la respiración anaeróbica es cuando no hay oxígeno, es donde se produce esta. Eh, Donde ocurren los organismos recurren a métodos alternativos para obtener energía sin oxígeno. No sé los compañeros si tengan alguna inquietud. Hola David, buenas noches. Buenas noches. David, yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber cuál es el papel del NADH y del FADH2 en la cadena transportadora de electrones durante la respiración aeróbica. Bueno, esa actúan como donantes de electrones a la cadena generando eh, gradientes de protones que impulsan a la síntesis de la ATP. Estos atraen fosforilación oxidativa. Es lo que hace él. Ok, David, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. David, yo le tengo una pregunta. Em, ¿Cuál es el producto final de la fase oscura de la fotosíntesis, también conocida como ciclo de Calvin, que se utiliza para sintetizar la glucosa y otros compuestos orgánicos en las plantas? Bueno, el final es la generación de gliceránido fosfatado que se utiliza para sintetizar glucosas y otros componentes orgánicos. Eh, no viendo más preguntas, seguimos con la del compañero Víctor. Perdón. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Moreno y hoy les voy a hablar, al igual que mis compañeros, del metabolismo primario. Les voy a hablar de la fosforilación oxidativa, que es el proceso mediante el cual la mitocondria produce la mayor parte del ATP celular a partir de los equivalentes reducidos generados en los metabolismos NADH y FADH2. Este mecanismo ocurre en la membrana interna mitocondrial y combina dos fases, el transporte de electrones y la síntesis de ATP. Es importante saber que en este proceso de fosforilación oxidativa cumple un papel muy importante el fósforo como fuente de energía para activar todos estos procesos fisiológicos. Y también estamos aquí hablando de la clasificación de las proteínas.
Las proteínas son macromoléculas fundamentales para la vida y se clasifican de acuerdo con el nivel de organización de sus cadenas polipeptídicas. Se clasifican en cuatro estructuras. La primaria, que corresponde a la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces péptidos. La estructura secundaria se refiere a los protones de plegamiento local de la cadena polipeptídica estabilizados por el alcance del hidrógeno. La estructura terciaria escribe el plegamiento tridimensional completo de una cadena polipeptídica y la estructura cuaternaria se presenta cuando varias cadenas polipeptídicas subunidades se ensamblan para formar una proteína funcional. También hablamos acá de las aguaporinas, que son proteínas integrales para la membrana, que forman canales específicos para el paso de moléculas de agua. Están ampliamente distribuidas en células animales y vegetales y permiten que el agua atraviese rápidamente la bicapa lipídica sin alterar el transporte de otros solutos. Entonces acá tenemos una gráfica de las acuaporinas, la estructura y la función de las acuaporinas en el transporte de agua. Y también tenemos aquí la importancia de la diferencia química estructural de los aminoácidos esenciales y no esenciales. La importancia radica en que cada uno posee un grupo funcional particular en su cadena lateral, grupo R, lo que determina sus propiedades y funciones en las proteínas, y los cambios en la estructura y efecto de la función y viabilidad. El pH altera la ionización de los grupos funcionales de los aminoácidos que componen las proteínas. Este cambio afecta las interacciones iónicas, puentes de hidrógeno y enlaces débiles que mantienen su estructura tridimensional. Como consecuencia, la proteína puede desnaturalizarse, perder su forma activa y comprometer procesos esenciales en el desarrollo de las plantas, reflejándose en menor viabilidad y eficiencia fisiológica. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Víctor, sí, compañero Víctor, sí le tengo una pregunta. Sí, claro. ¿De qué forma las altas temperaturas influyen en el equilibrio de las proteínas? Claro. Las proteínas mantienen su función biológica gracias a la conformación tridimensional establecida por interacciones débiles, puentes de hidrógeno y fuerzas hidrofílicas, enlaces iónicos y de Van der Waals. Este equilibrio estructural es sensible a las variaciones de la temperatura. Cuando la temperatura se eleva por encima del rango fisiológico, primero, aumenta las vibraciones moleculares. El exceso de energía cinética rompe progresivamente las interacciones no covalentes que mantienen la forma nativa de las proteínas. Segundo, desnaturalización. Las proteínas pierden su plegamiento específico y con ello la disposición correcta de su sitio activo de unión. Esto implica pérdida parcial o total de la actividad biológica. Y tercero, agregación y precipitación. Al exponerse grupos hidrofóbicos internos, las proteínas tienden a agregarse y forman complejos insolubles. No sé si tengan alguna otra pregunta. Compañero, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál es la importancia de los organismos anaeróbicos? La importancia de los organismos anaeróbicos biológicos, ecológicos e industriales radica en su capacidad de vivir y desarrollarse sin oxígeno, lo que les permite ocupar nichos ecológicos donde otros organismos no pueden sobrevivir. Vale, gracias. ¿Ok? Seguimos entonces con la compañera. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Silvania Guayna Ramos. A continuación le voy a socializar mi póster.
Dice, bueno, introducción, que es los lípidos. Me tocó el tema de los lípidos. Dice, los lípidos son biomoléculas esenciales en las plantas con funciones estructurales energéticas y protectoras. Se concentran principalmente en semillas, frutos, oleaginosos, endopermos y cutículas donde actúan como fuentes de energía, componentes de membranas y barreras contra la deshidratación. Las estructuras con mayor porción de lípidos, dice que son las semillas y frutos oleaginosos que contienen la reserva energética y triacilglicéridos. La cutícula y el epidermis tienen la protección de ceras y cutina. Los cloroplastos tienen lípidos, estructuras galactolípidos y sulfolípidos. Eh, También coloqué aquí, como vemos las imágenes, aquí dice las estructuras químicas comunes. Aquí está pues, la imagencita que yo coloqué, que dice que es ácido oleico, el ácido linoleico, el ácido láurico, el ácido palmítico. Aquí es como pueden ver la estructura está aquí en las imágenes. Eh, Ello en la conclusión es que las plantas almacenan lípidos principalmente en semillas y en frutos en forma de ácidos grasos y tria- triglicéridos que cumplen funciones vitales en la energía y estructural celular y protección de estos compuestos. Son también la base de números de aceites vegetales de valor económico y nutricional. Aquí coloqué el patogenio, inicio la interacción de todo de la planta, pues coloqué aquí la imagencita en un lado, y pues coloqué también las referencias bibliográficas donde pues busqué las imágenes que puse en el póster. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Sí, yo tengo Silvana, yo una. tengo una pregunta. Dale, Víctor. Gracias, David. Silvana, tengo una pregunta. ¿Cuál es el polisacárido más abundante en las plantas? Sí, compañero. Polisacárido más abundante, la celulosa. Dice que la función es el polisacárido estructural más abundante en las plantas y constituye la base de la pared celular vegetal, otorgando resistencia y rigidez y el soporte mecánico. También regula la interacción con el agua, contribuyendo a la turgencia celular. Eh, Gracias. yo también tengo una preguntita. Eh, ¿Cómo logro clasificar los carbohidratos? Sí, compañero. Los carbohidratos se clasifican de tres formas. Dice que los monosacáridos contienen la ribosa, la glucosa y la galactosa. Los disacáridos contienen la sacarosa y la lactosa. Los polisacáridos contienen almidón, glucógeno, quitina, ácido glucuránico y heparina. De esta forma se clasifican. Ya me queda claro. Ok, Vale. De esta manera concluimos la presentación de los póster. Muchas gracias. Muchas gracias gracias a todos. a Hasta luego. usted.